Tengo que empezar desde donde siempre empiezo. Finlandia no abandonó su neutralidad en 23, pero como más tarde en 95, cuando entramos en la Unión Europea. Y en esta neutralidad que definía nuestra política exterior en la Guerra Fría fue una neutralidad impuesta por Unión Soviética. Y lo que hicimos como el paso primero después de que se acabó la Guerra Fría fue solicitar la membresía de la Unión Europea. Y para nosotros ya ese paso fue un paso que dimos por razones de política de seguridad. Queríamos que sea claro para todos que no somos un país neutral, no pertenecemos a ninguna zona gris, no pertenecemos en ninguna zona de influencia rusa, lo que a ellos les habría gustado, que nosotros somos un país europeo, pertenecemos en la Unión Europea, somos un país nórdico. Entonces, en aquel entonces ya se declaró, Finlandia declaró que no somos un país neutral, pero que no fuimos un país militarmente aliado. Y lo que pasó en 23 fue que entramos en OTAN, que es una alianza de defensa. Y está muy claro cuál fue la razón. La guerra rusa en Ucrania. Rusia es nuestro vecino, compartimos esta frontera de 1.340 kilómetros. Si alguna amenaza tenemos es Rusia. Y Rusia demostró en Ucrania que no respeta fronteras, no respeta soberanía de los países, no respeta la independencia de los países, no respeta derecho internacional. Y Rusia siempre ha también utilizado todo tipo de herramientas con el fin de desestabilizar los otros países. En tiempos más, digamos, amigables, solo para mantener esta capacidad y poder utilizar su capacidad en tiempos que lo necesita. En tiempos más difíciles o, por ejemplo, en estos tiempos de tensión que ha creado Rusia mismo, lo utiliza para debilitar a los otros estados. Entonces, está buscando Rusia siempre maneras de sembrar discordia en las sociedades para debilitar las sociedades y para debilitar estados. Entonces, eso pasa en España, eso pasa en Finlandia. Pero mano a mano con la guerra que Rusia está llevando a cabo en Ucrania, también ha estado desarrollando su capacidad de sabotajes o con ayuda de actores que no se puede vincular directamente en la publicidad al Estado ruso. Ha estado testeando cómo llevar a cabo sabotajes, por ejemplo, en el Mar Báltico, sabotajes de cables marinos y submarinos, etc. Frente a todo esto, en Finlandia lo que claro que ha siempre sido importante es que tengamos instituciones, tengamos gente que está analizando, que entiende lo que está pasando, que entiende que digamos una campaña en Rusia, campaña mediática sobre cómo las autoridades finlandeses cogen los niños de familias ruso-finlandeses en custodia. Había, como hace ya 20 años, había esta campaña en los medios de comunicación rusos. Eso también ya fue un proyecto de guerra híbrida, de intentar sembrar una duda sobre cómo funcionan las autoridades en Finlandia y también sembrar discordia. Entonces, primero análisis, después la respuesta también, que no se quede desapercibido todo lo que está haciendo Rusia. Para nosotros fue claro que tanto Unión Europea como la OTAN tienen que trabajar juntos contra estos. Y por la iniciativa finlandesa se estableció en Finlandia, creo que fue el año 2016, casi 10 años, se estableció el Centro de Excelencia contra las Amenazas Híbridas de la Unión Europea y OTAN. Es un centro conjunto de Unión Europea y OTAN. Y este centro se dedica en analizar las estrategias de amenazas híbridas de Rusia. No lo consideramos muy probable y por el momento no hay indicios, y además hoy en día somos miembros de la OTAN, el artículo 5 aplica. Tampoco
como diríamos, Ucrania para Rusia es un país mucho más crítico en lo que viene a los objetivos de Rusia. Una de las razones por la que Rusia aparentemente atacó a Ucrania fue exactamente el hecho de que Ucrania estaba en camino hacia acercamiento con la Unión Europea, y eso daba mucho miedo en Kremlin, porque si en Ucrania, porque la lógica es tal que si Ucrania puede llegar a ser un país europeo asociado o quizá a un miembro de la Unión Europea, que económicamente es exitosa, que es una democracia liberal, eso sería un ejemplo para los rusos de que sí que es posible. Y eso no querían evitar a toda costa, y por eso atacaron también a Ucrania. Fue una de las razones. Entonces, fue como Ucrania para Rusia, desde su punto de vista, su narrativa a sus propios ciudadanos, fue mucho más importante que, por ejemplo, Finlandia, que yo hemos sido miembro de Unión Europea desde 1995 y un país independiente desde 1917. Así que no hay mismo interés. Pero claro que tenemos fuerzas armadas muy poderosas, no en vano, sino por la razón de que no se puede descartar que algún día en el futuro también Rusia pueda tener este tipo de ideas. Que Rusia se siente muy poderoso, probablemente también porque desde Washington se ha descartado muchas de las cartas que se habría podido utilizar para presionar a Rusia a un acuerdo. Parece claro que Rusia no tiene ningún interés y el presidente Putin no tiene ningún interés de una tregua o un alto al fuego, y solo está alargando la negociación. Y bueno, toma su tiempo, no tiene ninguna prisa, y claro que ha utilizado esta conversación telefónica también para dar todo tipo de requisitos, como que hay que dejar de apoyar a Ucrania. Eso le quedaría muy bien a Rusia, pero no podemos estar de acuerdo. Pues parece que para él es el alto al fuego y un acuerdo de paz son una cuestión muy importante, porque fue una parte de su campaña presidencial, así que parece estar muy decidida. Claro que todos nosotros quisiéramos paz y tregua, pero no con cualquier precio o no con cualquier condiciones, porque para nosotros está claro que si no demostramos fuerza ante Rusia, y si hay una tregua en condiciones rusas, no falta, dentro de muy poco Rusia va a continuar su guerra o continuar con sus objetivos imperialistas. Entonces, no está claro del todo cómo en los Estados Unidos, en esta administración Trump, se evalúa el valor de una tregua, si solo es rápido y no es duradero. Claro. Entonces, pero el papel de Donald Trump es decisivo, claro, y esperamos que va a ser muy positivo y constructivo. No hay ninguna garantías de eso. Lo que hemos visto hasta ahora no da mucha esperanza. Finlandia tiene una frontera larga con Rusia, y dentro de la OTAN y también de la Unión Europea, nuestro papel más importante es defender esta frontera entre Finlandia y Rusia, porque está a la vez frontera entre Rusia y OTAN, Rusia y la Unión Europea. Así que nosotros sí que estamos enfocando en eso y estamos fortaleciendo nuestras defensas, que son defensas de OTAN y Unión Europea, y por eso para nosotros ahora mismo no es prioridad declarar la participación en alguna fuerza en Ucrania. Hemos hecho ya creo que 16 o 17 paquetes de ayuda militar, pero en total es más de 2.5 mil millones de euros en estos 3 años, y si esto se calcula como porcentaje de nuestro PIB es 1%. Y creo que para España este apoyo militar o de materia militar representa como 0.1%. Así que nuestro apoyo es muy fuerte, y el apoyo de los países nórdicos y bálticos juntos es entre los más grandes después de los Estados Unidos. Así que sí, que estamos haciendo nuestra parte.
de este país. Pues entendemos muy bien que las amenazas que ve España son muy distintas que vemos nosotros, que España tiene que mirar al sur, sus fronteras están en el sur, no en el norte, y no tiene frontera con Rusia, está alejado geográficamente de Rusia y de Ucrania. Entonces entendemos que España tiene que estar vigilando por su propia seguridad y defensa y tomar en cuenta el tipo o la naturaleza de las amenazas. Entendemos que en España no está tan claro y respetamos el camino que va a tener España hacia este 2%, que es el compromiso común en la OTAN. Bueno, se debe al análisis de la amenaza rusa, eso está claro. Y en Finlandia, en efecto, se está haciendo el mismo análisis, o se está analizando como diría, el efecto de la pertenencia de Finlandia en este acuerdo de Ottawa a nuestra defensa, porque somos miembros y sí que hemos destruido los minas antipersonales. Pero claro que ahora la prioridad del gobierno y de las Fuerzas Armadas es la defensa y la seguridad de la ciudadanía finlandesa. Y por eso se está analizando si tenemos que tomar nuevas decisiones en cuanto al acuerdo de Ottawa. Pero todavía se está haciendo el análisis y no tenemos resultados, así que en los próximos meses se va a hablar del tema. Y eso demuestra cuánto es difícil la situación. No se hace estas cosas ligeramente. Zelensky está en una situación muy difícil y ha estado ya por 3 años, principalmente por el hecho de que lo que quería Rusia principalmente fue la cabeza de Zelensky. Fue demasiado popular y demasiado moderna y democrática para el gusto de Kremlin y por eso también querían su cabeza. No lo lograron hace 3 años y no lo han logrado hasta ahora, pero siguen intentando. Una manera de intentarlo es susurrar al presidente Trump que no es un líder democrático y que de alguna manera depende de él, de Zelensky, el término de la guerra. En estas circunstancias está en muy difícil posición, pero como he dicho, está en muy difícil situación ya por mucho tiempo y ha sido muy exitoso. Ha sido de verdad un líder heroico y un líder de guerra. El hecho es que él es el presidente democráticamente electo de Ucrania. En Rusia no hay un presidente democráticamente electo, no ha habido elecciones democráticas en Rusia. Por eso la situación es un poco absurda que un líder que nunca ha sido elegido como líder de su país está exigiendo la cabeza o que se dimita el presidente democráticamente electo de su país. Y bueno, es una gran injusticia, esperemos que no lo logre.